Se trata del ingeniero Jorge Martínez, secretario general de los trabajadores de la empresa eléctrica Quito, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Ingeniero, lo hemos invitado para hacer un análisis del proyecto de ley urgente de eficiencia energética que está en la Asamblea Nacional, enviado por el presidente de la República, el señor Daniel Noboa Acín, y que tiene un plazo de 30 días para su aprobación en 2 debates. De hecho, ayer arrancó ya el primer debate y se cerró en definitiva en horas de la noche ese primer debate en función de un informe que preparó la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, que está liderada por la señorita Valentina Centeno, asambleísta del oficialismo, quien defendió el documento en el Pleno argumentando que es momento de dar paso a la inversión privada que ahora mismo no lo permite la ley. En este contexto, ingeniero Martínez, ¿cómo miran los trabajadores eléctricos esta propuesta del Ejecutivo que tiene urgencia en materia económica? Le escuchamos y de paso le deseo feliz año, Jorge. Buen día. Muy buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo pues a todos los seguidores de este prestigioso programa. Aprovecho efectivamente también para desearle a usted, a sus colaboradores y en general a todos quienes nos están siguiendo un buen año. Siempre deseamos que las cosas mejoren. Creo que hemos tenido un año difícil y las aspiraciones son que lo podamos desarrollar, ojalá en mejores condiciones. Mire, yo creo que aquí ha habido algunos elementos que creo son importantes resaltarlos, ¿no? Siempre existe el famoso argumento de que lo que se pretende es no privatizar. Esta es siempre la respuesta. Estas son reformas que no van en la lógica de la privatización. Y nosotros lo que queremos decir es que no hace falta decir se va a privatizar esto en una norma con el objeto de que esta afirmación o de que esta legislación se vuelva en ese sentido. Aquí, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, hay un marco constitucional legal, nos guste o no. La Constitución establece con precisión la definición de los sectores estratégicos y establece, entre otras cosas, que la energía eléctrica es un servicio público, es un derecho que le asiste a la sociedad. Y cuando tenemos una sociedad inequitativa, la razón por la cual se mantiene esta condición es porque el Estado es el único que puede garantizar el acceso a los menos favorecidos de la sociedad. Entonces, esta es la razón de ser. Y esta, nos guste o no, es la norma, pues, es el marco constitucional que fue aprobado por la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, lo primero que tenemos que aprender en este país es a respetar las normas. Usted ha visto que cuando se debate el tema de la Constitución, citan como ejemplo a los norteamericanos. Y dicen que los norteamericanos son un ejemplo porque se han hecho muy pocas enmiendas a la Constitución. Y dicen que esto es una razón fundamental. Entonces, lo primero, dice la Constitución que por excepción, el sector privado podrá intervenir en el marco de los sectores estratégicos y particularmente en energía. Esto lo primero desde el punto de vista conceptual. Y luego dice que habrán empresas públicas que serán las que gestionarán estos servicios. Entonces, estas son las reglas. Han venido porque una serie de leyes, de decretos, de forma ilegítima, porque en realidad contrarían la Constitución, intentando, ¿no es cierto?, que el sector privado, seguramente basados en esta excepcionalidad, sean parte del tema del sector eléctrico. Y al final, lo que yo quiero señalar es que una conclusión muy importante es entender lo siguiente. Nosotros no es que estamos en contra del sector privado. Por favor, el sector privado es importante en una sociedad. De hecho, la propia Constitución discrimina, ¿no es cierto?, cuando define la economía en el país. Pero el sector privado es de lucro, es de negocio. Yo no pongo una panadería, ¿no es cierto?, para poner harina y vender harina con agua, con leche.
o con grasa. Pongo para vender pan y para tener una utilidad. Entonces, los privados tienen por naturaleza lógica y en su derecho la utilidad, el lucro, el beneficio. Entonces, si yo intervengo en un sector, en este caso en el sector eléctrico, necesariamente tengo que ganar, pues. Tengo que tener utilidades, porque esa es la naturaleza de un privado. Entonces, lo que tiene que entendernos la comunidad es que en la medida en que la composición de la generación de energía vaya cambiando de un gran paquete público de propiedad del Estado y vaya creciendo la presencia del sector privado, se van a afectar los costos y por lo tanto se va a afectar la tarifa, porque en la medida en que el privado intervenga en la generación, necesita utilidades, pues. Necesita recuperar su inversión y por lo tanto la tarifa más temprano que tarde se va a afectar, Jorge. Ingeniero Martínez, lo que usted acaba de decir es muy importante. Si bien es cierto, se necesita de inversión privada en nuestro país, pero eso estaría atado directamente a costos que más adelante se traducirían, como usted dice, en un incremento a la tarifa eléctrica, algo que ha señalado precisamente la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, la señora Centeno, que es del oficialismo, garantizando que no habrá modificaciones, mucho menos al alza, el incremento de tarifas eléctricas por un lado, y por otro, decir también que para evitar esto, o cómo podemos evitar esto, si es que damos paso a una inversión extranjera. Pero mire, Jorge, entonces, la pregunta aquí, ¿cierto?, es, ¿y quién va a pagar esa diferencia entonces? ¿De dónde va a salir la utilidad? Esa es la pregunta. Ya hemos discutido esto, ¿verdad? Acuérdese usted, aquí tenemos tarifa de dignidad. La tarifa de la dignidad es una tarifa de 4 centavos de dólar. Es una tarifa que está sin duda subsidiada. ¿Por quién? Por el Estado. ¿A quiénes? A quienes consumen un límite en la sierra y un límite de kilovatios hora en la costa. ¿Quiénes son estos? Sin duda los más pobres, pues. Y el Estado reconoce que hay que subsidiar esa tarifa porque esa es la razón de ser del Estado. Claro, este se llama subsidio, pero cuando, ¿no es cierto?, le pasamos a los industriales, entonces ahí se llama incentivo, porque ahí darles una energía más barata es incentivo para que generen empleo. Pero al final, el Estado termina, ¿no es cierto?, pasando la factura. A alguien hay que disminuirle. Entonces la pregunta del millón es, si yo no voy a topar las tarifas, ¿no es cierto?, porque al final esto es lo que están afirmando, ¿quién va a pagar la utilidad de los privados en la generación? ¿Quién va a pagar? Porque si yo soy un privado y hago negocios, voy a venir, voy a invertir y yo voy a pedir un precio de la energía, pues. Y ese precio de la energía, ¿qué tiene que reconocer? Como es lógico, para un privado, tiene que reconocer la inversión, tiene que reconocer los costos de reposición y tiene que reconocer mi utilidad, pero es el Estado el que terminará pagando esa diferencia. Si le ponen en la tarifa y dicen que no la van a poner, en algún lado la tienen que poner, pues, estos costos, Jorge. Y no hay forma entonces de evitar que esos recursos económicos vayan en beneficio de los empresarios privados que, como usted dice, tienen una visión de lucro, o más adelante podría el Estado, sin perder, por cierto, la rectoría del sector estratégico, como también él plantea el documento. Por eso se plantea reformas o puntualizar en el artículo 15 o 20 del Ejecutivo, si no estoy equivocado, para que la rectoría no pierda el Estado o el gobierno, ingeniero. Bueno, pero mire varias de las observaciones que tiene este proyecto de ley. Primero, hemos aclarado esto de que aquí no vamos a satanizar ni a la empresa privada, ¿no es cierto?, ni aquel argumento de que la utilidad va a salir de algún lado. Porque esto es así, esto es simple, es una regla común, ¿ya?, matemática, finalmente. Pero vamos a lo que usted ha señalado. Me hizo una pregunta anterior, ¿verdad? Porque el argumento es, bueno, el Estado ya no tiene dinero y entonces, ¿quién va a hacer las inversiones? Mire, acabaron de hacer un concurso. Entonces, se tomaron no sé cuántos años para hacer un concurso, finalmente, ¿no es cierto?, de 500 megavatios, en los cuales, ¿no es cierto?, está parte de la energía alternativa, llámese la energía eólica, la energía fotovoltaica, tanto para el Aromo, cuanto para el proyecto Villonaco y para otros proyectos más que han sido, digamos, adjudicados. ¿Y cuál es la condición de esta adjudicación? Un precio, una tarifa,
un precio de esa energía, que sin duda no es lo mismo que la energía que tiene el proyecto eléctrico Paute, pues, que cuesta producir $1 y que además pasa en el componente de la tarifa en el orden de 4.5 centavos. Esa es la realidad. Cuando también, ¿no es cierto?, la irresponsabilidad de no tomar las medidas necesarias han hecho que hace pocos meses o semanas paguemos energía de 50, 60 centavos de dólar. Entonces, a mí me parece que esto tiene que ser absolutamente claro. Segundo, a lo que usted ha señalado. Fíjese que se está pretendiendo cambiar en la ley, ¿no es cierto?, el financiamiento del ente regulador. El ente regulador, nos guste o no, tenemos un modelo de Estado. Este modelo de Estado tiene que tener el control y la regulación el Estado, pues, porque es el que hemos dicho, el que va a garantizar que objetivamente los actores entre públicos y privados cumplan las regulaciones. ¿Qué está planteando en la ley? Que ahora, ¿no es cierto?, quien pagará el regulador será las empresas que son parte del sector. Esto no puede ser, porque al final es como ser juez y parte, pues. O sea, yo te pago para que me controles. Imagínese usted. O sea, imaginémonos que los laboratorios, ¿no es cierto?, que producen la medicina, le financien al ARSA, que es la que tiene la obligación de controlarlos, la calidad respecto de las medicinas que nos entregan. Entonces, esto no puede ser así. O sea, ahí hay una función que tiene el Estado, que es financiar su ente regulador para darle precisamente eso, las atribuciones de controlar y de regular. Pero también avanzan más allá. Fíjese, quieren darle a ese ente regulador facultades que no están establecidas en la ley. Quieren darle facultades para controlar la inversión de los recursos. Señores, aquí en el Ecuador hay la Contraloría General del Estado. O sea, la Contraloría General del Estado es el juez de cuentas, que es el responsable, ¿no es cierto?, de revisar que los recursos públicos que administran estas empresas cumplan su objetivo y de además establecer, como es obvio, las responsabilidades que usted y yo sabemos pueden ser administrativas, civiles y penales. Ese es el punto. Pero ingeniero, como está planteado el documento y como se ha trabajado el primer informe, todo apunta a que se está incumpliendo la norma en definitiva, pero los votos mandan en la Asamblea Nacional. ¿Quién pone un freno entonces, ingeniero? Bueno, mire, nosotros hemos aprendido ya esto como producto de nuestra práctica, de que hay caminos legales, los caminos legales tortuosos o dudosos, para ponerlos así, pero son el debido proceso. Pues, o sea, siempre estamos en la lógica de presentar, ¿no es cierto?, las demandas de inconstitucionalidad a estos decretos, a estas normas, con el objeto de que, obviamente, la Corte Constitucional revise y dictamine el cumplimiento o no de la Constitución. Ese siempre será el camino, que es además el debido proceso, y los trabajadores no vamos a estar ausentes de eso. Pero también, obviamente, nosotros tenemos derecho a lo que se conoce como el derecho a la resistencia, a la movilización, al reclamo, a la clarificación también de temas como estos. Hace poco tiempo pasamos, recuerda usted, el tema de los fideicomisos. Y igual, ¿no es cierto?, movilizamos a la sociedad. Fuimos a explicar con detalle el impacto que esto va a significar en las empresas. Por eso quería regresar a la idea original. No hace falta ponerse un decreto de privatización del sector energético para que la ley sea privatizadora. Aquí hay modelos, pues métodos. ¿Cuáles son los métodos? ¿Cierto? Quítale los recursos a las empresas, ¿cierto? Achícales, ¿no es cierto?, su capacidad de gestión y finalmente les vas llevando a que se mueran por su propia naturaleza. Mire todo el proceso de daño que se le ha venido haciendo a la CNT. Entonces, al final, en un momento determinado, se quitan los recursos, se quitan las capacidades económicas, se quita la capacidad de gestión y entonces las empresas mueren por su propia condición. Y entonces allí es el momento cuando hay que venderlas, como dice nuestro pueblo, hay que venderlas como gallina enferma. Esos son los métodos que se han usado. Y esos métodos también van de la mano. Desprestigia a lo público, haz que sin recursos no puedan hacer las inversiones, no puedan darle respuesta, ¿no es cierto?, a las necesidades que tiene la comunidad. Y entonces, claro, como lo público es malo, hay que venderlo. Lo que no dicen es que ellos administran pues estas empresas. Por favor, Jorge, ¿quién nombra pues gerente de la CNEL en Guayaquil? El gobierno, pues.
ENCO, sus delegados. ¿Quién pone los administradores en esas empresas? Los políticos y el gobierno, que con derecho y legítimo son quienes tienen el poder y las autoridades de turno. Entonces corrijan pues esas empresas. ¿Quiénes son los que permiten esos hechos? Mire usted, yo siempre he señalado, curiosamente, ¿no es cierto?, hablan de un contrato colectivo millonario en esa empresa, y el dirigente de esa empresa es premiado, nombrado representante de los trabajadores al seguro, con el apoyo de todo el gobierno del presidente Lasso y de su ministro de Trabajo al frente. Entonces, por favor, o sea, no nos vengan con doble discursos. O sea, aquí hay que resolver un problema. Esta ley no va a resolver los problemas del sector. No es que porque metemos una ley, Jorge, mañana hay energía, hay generación. O como un ministro salió a decir que ojalá Diosito ayude y llueva, y entonces el Ecuador tiene que depender de gente irresponsable como esta. Esos señores han estado 40 años administrando el sector eléctrico. Yo le he dicho a usted, Jorge, ojalá el mensaje debería ser que haya gente nueva, que vaya con nuevas ideas, que pongan administradores competentes. Ojalá no nos vengan a poner otra vez, ¿no es cierto?, personajes que lo que conocen de la electricidad es seguramente lo que yo conozco de astronomía, pues, Jorge. Usted habla de gente nueva, gente joven, ingeniero, y en la cartera de energía está una mujer joven que está dando sus primeros pasos en esta cartera de Estado. ¿Cómo califica, por cierto, estas primeras acciones de la ministra Arrobo? Mire, yo creo que siempre le deseamos el mejor de los éxitos, ¿no? O sea, también el tema, obviamente, de la experiencia es importante. Es decir, la gestión pública es muy diferente a la administración privada, quienes de alguna manera hemos tenido que tener esas responsabilidades. O sea, uno aquí tiene un conjunto de normas y leyes que cumplimos. Aquí no es como una empresa privada que yo se daña una máquina, pues salgo a la esquina y compro el repuesto y sencillamente me envían la pieza que hay que cambiar. Esto no funciona así. Aquí hay un sistema de contratación, de compras públicas, y obviamente esto que obliga a tener planificación más adecuada, a que obviamente la previsión de los repuestos, de los combustibles y de los medios para poder trabajar estén previstos. Nosotros aquí en la empresa eléctrica Quito hemos venido reclamando a todas estas administraciones, primero que nos den repuestos, que nos den materiales, que nos den conectores, que nos den medios necesarios para poder trabajar y producir, pues, porque finalmente, ¿quién da la cara al cliente? El trabajador, pues, el que tiene que ir a reparar un medidor, o que tiene que ir a instalar un servicio, o a tomar una lectura, o finalmente hacer un corte o una reconexión. Esto, lo que necesitamos es que los que vienen a administrar nos den los medios. Entonces, ¿qué decimos? Que ojalá estas decisiones vayan de la mano de eso. En las empresas eléctricas, en el sector eléctrico en el país, hay suficiente personal profesional, técnico, capacitado, preparado. Créame, Jorge, de primer nivel para poder administrar las empresas, para poder hacer una gestión eficiente. Pero si usted, en una empresa de estas, ¿no es cierto?, trae a alguien que viene, con todo el respeto, ¿no es cierto?, de una entidad municipal que seguramente no tiene ni idea, porque me imagino que la basura de ser es distinto a administrar la electricidad, y seguramente si a mí me quiere poner usted a gerenciar un hospital, voy a tener una serie de dificultades. Pero si esto pasa, si son ellos los que toman las decisiones, entonces, ¿qué resultados pueden esperar? Entonces, usted me dice, ¿qué deseamos? Lo mejor. Sí, va a haber un proceso, ¿no es cierto?, de transformación, de cambio, de usar gente competente, preparada. Si además ha hecho una gestión para que los temas de la energía en la relación con Colombia puedan mejorar. Claro, esto es saludable, y todo lo que hagamos en esa línea, si logramos, ¿no es cierto?, que venga inversión, que se retomen los temas que el mundo de la energía permite. Mira, Jorge, permítame recordarle una cosa que hemos dicho varias veces. Este es un país que tiene un levantamiento de un inventario hidrogenerador de 40.000 megas estudiado entre generación grande, pequeña, media. Estamos en la mitad del mundo. Somos el país con la mayor capacidad lumínica para generar energía fotovoltaica. Tenemos energía estudiada para energía geotérmica en Chachimbiro, en el Chiles. Es decir, tenemos en un país tan pequeñito inmensa capacidad, pero hemos tenido un montón de gente manejando esto, créanme, con una inmensa irresponsabilidad.
Y si no es irresponsabilidad, a lo mejor tendiendo a la ineptitud, porque no hay otra forma de concebir que con un país con semejante riqueza, con semejantes condiciones, obviamente nos encontramos en esta situación. Perfecto, ingeniero, con eso me quedo en atención al tiempo, conforme también avance el tratamiento de esta ley de eficiencia eléctrica en el Parlamento ecuatoriano para un segundo debate. Estaremos convocándolo para un nuevo análisis, mi querido ingeniero, le agradezco.